Muy buenas noches, mis amigos, hermanos, amigos, compañeros de milicia del Ministerio Ribera del Quebar, los que nos siguen en redes sociales, los que después de muchos años siguen confiando en nuestro ministerio. Dios les bendiga. Los que siguen creyendo que la palabra que les llevamos por el momento, a través de este medio, edifica su vida y le ayuda a construir una relación correcta con el Cristo resucitado. Dios les bendiga. Les agradecemos que nos permiten llegar a sus vidas, a sus corazones. Esperamos que este consejo, esta sesión de consejería pastoral le pueda bendecir y le pueda ayudar. Muchas gracias también a los que nos apoyan de muchas maneras. En economía, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Dios habrá de recompensar al 100 por uno. No hay un peso que usted haga llegar a un ministerio y que Dios lo deje en el olvido. Muchas gracias con todo el corazón. También le damos gracias porque nos manda solicitud de amistad para estar en contacto con usted por medio de esta red social. Si usted necesita de algún consejo, con toda confianza puede hablar con nosotros, puede solicitarnos por inbox, puede pedirnos WhatsApp y nosotros estaremos en la mejor disposición de apoyarnos. Mire, iglesia, mis hermanos, es muy importante que nosotros hoy veamos el tema porque ha nacido de una pregunta que se nos hizo por inbox. ¿Cuál es la diferencia o por qué hablamos tanto de vida espiritual y no hablamos de religión? El tema para esta tarde es el siguiente: espiritualidad, religión y vida espiritual. Son temas que difieren mucho. Quiero que cada uno de nosotros estemos completamente convencidos de qué es lo que nosotros estamos practicando. Mire, quiero que hablemos acerca de lo que es la espiritualidad, porque la espiritualidad y la vida espiritual no es lo mismo. La persona que me mandó el mensaje me hablaba incluso del espiritismo. Mire, no vamos a hablar del espiritismo. El espiritismo es estar en contacto con espíritus a través de técnicas que son reprobadas en la Biblia. En otro momento podemos hablar de esto, pero la espiritualidad sí se me hace muy importante. Y se me hace muy importante que ustedes y nosotros aprendamos la diferencia de lo que es la espiritualidad y sus virtudes y sus contras, y lo que es la religión y sus contras y las virtudes que ésta debe de tener, pero también lo que es la vida espiritual. Mire, ¿qué es la espiritualidad? En todos los medios, incluso en los medios que no son religiosos y en todos los ambientes, incluso en los que no son religiosos, nosotros, queriendo o no, hablamos de espiritualidad. Sobre todo cuando hablamos de una vida y de una sociedad que se encuentra en el vacío, con un vacío existencial, con un vacío emocional, con un vacío en el alma, con un vacío en las emociones, con un daño muy fuerte al momento de creer, con un prejuicio o una precomprensión del término espiritualidad, y nos imaginamos o a los evangélicos como su servidor cantando cierto tipo de estribillos, o nos podemos imaginar una peregrinación con azotes en la espalda, con varas de zarza. ¿Qué es la espiritualidad? Porque desde que la humanidad se encuentra en este vacío, en un vacío existencial, está buscando algo que no lo ha podido encontrar, incluso, escuche bien, ni en la autorrealización. No lo encuentra en la significación,
no lo encuentra en la pertenencia, no lo encuentra en la riqueza, no lo encuentra en el éxito, no lo encuentra en la carrera o en la preparación académica, porque constantemente vemos que la gente carece de espiritualidad. En este momento estamos hablando no de vida espiritual, de espiritualidad. La vida espiritual es mucho más allá que la espiritualidad. Hay espiritualidad, fíjese bien, sin religión, pero también hay religión sin espiritualidad. Incluso cuando usted va conociendo esto, hay religiones y hay espiritualidad sin ética y sin moral. Por eso es muy importante que nosotros entendamos lo que es la espiritualidad. En una palabra muy sencilla, la espiritualidad es la que produce en el ser humano una transformación, pero una transformación interior. ¿Por qué? Porque la gente busca significado de vida. Porque la gente busca una razón del por qué está aquí. Porque la gente busca una razón del para qué está aquí. Porque la gente busca una satisfacción, una paz en medio de las crisis que se están viviendo. Entonces la verdadera espiritualidad, afirman los que procuran la espiritualidad, es una transformación interior. Por tanto, si la espiritualidad que usted maneja no le transforma internamente, podrá ser todo, una ideología, una filosofía, una especie de trance, una religión vacía, pero menos espiritualidad. La religión, iglesia, difiere en que la religión es una práctica externa. La espiritualidad afirma que es una práctica interna. Y cuando hay una práctica interna, tiene que haber un resultado externo. Cuando la práctica es externa, como una religión simple, nosotros podemos pensar en el perico, en el loro, en el cotorrito al que le enseñamos a hablar. Y que el cotorrito le puede saludar y le puede decir buenos días, que te vaya bien, hola, pero no entiende los alcances de lo que la comunicación debe de tener. La religión es como el perrito al que se le condiciona para dar la patita y le damos la galleta, es decir, una práctica externa. La espiritualidad, aseveran ellos, que es una práctica interna. Debe de haber una transformación interna, pero es muy cuestionable eso, porque yo conozco mucha gente que practica una espiritualidad y que tienen amargura, que guardan resentimientos, que no han sabido perdonar, aunque ellos afirmen que sí es así de esta manera. Entonces la espiritualidad, tiene que haber un cambio interno en medio de esta situación que se está viviendo. Por lo general, la persona que practica una vida de espiritualidad tiene algunas convicciones, posee algunos valores y buenos comportamientos en algunas ocasiones. En algunas otras ocasiones tienen un sentido de cercanía hacia el prójimo, de acogida, en algunas ocasiones de meditación, y hay quienes cuentan con algunas experiencias místicas. Se hablaba del fundador de los Legionarios de Cristo, este hombre de acá de Guadalajara, que tiene un expediente enorme por abuso infantil. Se dice que él tenía una espiritualidad tan elevada que hasta levitaba cuando hacía meditación. Obviamente estamos hablando de un tipejo que abusó sexualmente. Dicen los expedientes que durante 20 y tantos años fueron cientos de niños, pero no creo, sinceramente no creo. No hay que exagerarle para abajo. Después de 20 y tantos años, ¿usted cree que una persona puerca,
con una mentalidad psicótica como la del legionario de Cristo, ¿cómo se llamaba? El de aquí de Michoacán, que estaba en Guadalajara, Marcial Maciel. ¿Usted cree que tenga en su expediente con todo su grupo 100 abusos sexuales? Tiene miles de abusos sexuales, pero él tenía unas experiencias místicas, flotaba, decían ellos. ¿Por qué? Porque hay religiones sin espiritualidad y espiritualidad sin religión. Y si la espiritualidad y la religión no traen un cambio primero interno para que se vea una transformación externa, no sirven de nada, mis hermanos, de nada. A veces, sí tenemos que decirlo, las religiones olvidan la espiritualidad cuando se concentran en sus enseñanzas. Hay edificios enormes, seminarios grandes, organizaciones muy bonitas, estructuras en su organización muy bonita, y a veces se olvidan de la vida, de la espiritualidad. No de la vida espiritual, sino de la espiritualidad. Y a veces esta gente se preocupa más por la estructura de una organización que porque su vida haya una transformación interna. Cuando nosotros hablamos de religión, mis hermanos, la religión, según lo que nos dice National Geographic en su artículo que se llama ¿Qué es la religión? No estoy hablando de un libro evangélico cristiano de Samuel Vila o de José Saucedo o de Núñez o de MacArthur, de alguno de estos teólogos. Estoy hablando de National Geographic. Dice National Geographic en su concepto de la religión, que la religión es una práctica a través de ritos, sacrificios, ceremonias y oraciones. Y la gente intenta, se esmera por establecer contacto con un ser superior. ¿Cómo? A través de ritos, sacrificios, ceremonias y oraciones. Y según las referencias que hace National Geographic, la gente que practica una religión hace este tipo de acciones para obtener cierta protección. ¿Por qué? Porque la religión les ha metido el miedo en sus corazones. Yo recuerdo una psicóloga que fue compañera mía en el trabajo cuando trabajaba en las conferencias, cuando en el 2003 llegamos a Morelia. Esta compañera era psicóloga, ella venía de Ciudad Juárez y conoció una iglesia muy grande y muy popular en Ciudad Juárez que se llama Vino Nuevo. Muchos de ustedes la conocerán. Ella decía: yo asistí muchos años a Vino Nuevo, pero no me gustaba que utilizaran al infierno como una amenaza de castigo para que los niños buscaran a Dios, o para que los jóvenes se consagraran, o para que los papás fueran a los cultos y a las reuniones. El infierno no es para eso, decía. Cuando nosotros, mis hermanos, apelamos a los castigos y a las promesas, a recompensas y a castigos, hemos perdido autoridad de lo que estamos hablando. Y cuando la iglesia evangélica, la iglesia católica, apela al castigo del infierno o a la venida de Cristo para que su gente busque a Dios, ha perdido autoridad espiritual. ¿Qué es la religión entonces? La religión es el esfuerzo del ser humano para contactarse con Dios, para hablar con Dios. Eso es la religión. La experiencia religiosa proporciona explicaciones que se van interpretando de diferente manera de acuerdo a la parte del mundo donde nosotros nos encontramos. La religión tiende a ser cultural. En Estados Unidos el Dios es güerito. En México la religión nos enseña, porque nosotros queremos mucho a nuestra madre, veneramos mucho a nuestra madre, y nuestra mamá era morenita. Y en México la divinidad suprema es una mujer morenita que se llama la Virgen de Guadalupe. Si usted va a África, la divinidad máxima en muchos países de África es una divinidad negrita.
Y si usted va a Grecia, tienen un perfil griego y son hermosos los dioses. Y si usted va a Noruega o a Islandia, tienen sus propios dioses de acuerdo a su cultura, mis hermanos. Esto es algo que el cristianismo, que la fe, que la vida espiritual nos está enseñando. Que Dios no es cultural, decía Lewis Carroll. Cuando le decían a Lewis Carroll que utilizaba su imaginación para enseñar de Dios, Lewis Carroll decía: mi imaginación es muy pequeña para enseñar la grandeza del Dios que se ha revelado en la Biblia. Entonces no podemos nosotros pensar que la religión y la vida espiritual son lo mismo. Hasta donde vamos, vida espiritual 1, hasta donde vamos, repito, espiritualidad 1, religión 0. Porque finalmente lo que busca la espiritualidad es una transformación interna. La religión no, la religión olvídese, busca pachanga, folclor, festejo, el bautismo para que el niño lo bauticen, para que haya pachanga, que su papá tiene dinero, para que vean que los padrinos hacen pachanga, traen la banda, cierran la calle, rentan el mejor salón, por prestigio y por estatus, pagan allá en catedral, en la mejor catedral del mundo, para poder tener un alcance y que la gente los alabe y diga: wow, eso es la religión. La religión es una práctica externa, es el esfuerzo que hace el ser humano para llegar a Dios. Esfuerzo vano, de acuerdo a lo que se nos enseña. El sentimiento religioso, mis hermanos, es muy conflictivo. Porque imagínense, un ser divino crea y controla el mundo. Dios no controla. Y esto lo vamos a ver en vida espiritual. Pero la religión nos enseña que un ser divino crea y controla el mundo. Por lo tanto, el individuo gana una sensación de confort a través de la veneración. Y esto es feo, hermanos. Esto es feo, ¿no? Pero estamos hablando de religión. En cambio, la espiritualidad es el conocimiento. Es la aceptación o el cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo. Es estar en contacto y en armonía con el universo. No con Dios, con el universo. Es escuchar cierto tipo de música que nos relaja, que nos hace que pongamos la mente en blanco, que hace que tengamos una sensación de tranquilidad, que pongamos los dedos así y que repitamos un karma o ciertas palabras que hacen que entremos en el mismo canal con el universo, que es el Om, y la gente comienza a entrar. Espiritualidad, a diferencia de la religión, miren, la espiritualidad se deriva del griego, que traducida viene de la voz spiritus, que significa respiro, alis, que significa lo relativo a, y el sufijo da, que significa cualidad. Por lo tanto, la etimología nos enseña que la espiritualidad es todo lo relativo a la cualidad de lo espiritual o el espíritu, no de Dios, de lo espiritual, lo relativo a la cualidad de lo espiritual. Por eso la espiritualidad humana se define como la conciencia de una parte de nosotros nada más, que no se manifiesta materialmente, que es una parte hasta cierto punto olvidada, el espíritu, y que está ligada, dicen ellos, a un ser vivo. Ahorita la espiritualidad, a un ser superior o a todos los seres vivos. Hoy en día la gente por espiritualidad se casa con un árbol. Hoy en día la gente por espiritualidad se va el 21 de marzo a la pirámide del sol y agarra las buenas vibras que le da el astro rey.
La gente por espiritualidad pone algunas plantas que atraen las buenas vibras, la buena energía. La gente por espiritualidad agarra una escoba y comienza a barrer diciendo: se van las malas vibras, se van las malas vibras. La gente por espiritualidad coloca la cama de cierta manera para que la cabecera de su cama quede hacia el lado donde sale el sol, para que entre toda la energía del sol. Y todo ese tipo de cosas es algo inmaterial. Algunos le llaman superstición, algunos le llaman la búsqueda de ese ser superior. La espiritualidad decíamos hace rato, debe de traer un cambio interior. Si no lo trae, mis hermanos, no sirve. No sirve. Yo conozco mucha gente que practica el yoga y que es agresiva. Yo conozco mucha gente que practica el Hare Krishna y que es perversa. Yo creo que todos conocimos a los profetas del Hare Krishna y de la New Age. Aquellos promotores que en los años 60 fueron los más famosos músicos del mundo, a tal punto que ellos aseveraban que eran más famosos que Jesús. Me refiero a John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. Pues resulta que todos sabemos que estos hombres eran unos perversos sexuales. Y algunos alaban, dicen: wow, qué fascinante la música, qué espiritual la música. Dejémonos de esas cosas. No era así. Eran perversos, eran depravados, eran promotores del adoctrinamiento de masas. Quiere decir que la espiritualidad de estos 4 individuos servía para 4 cosas: para nada, para nada, para nada y para nada. Tiene sus leyes. La espiritualidad tiene sus leyes. Hay 4 leyes de la espiritualidad. La primera es que la persona que llega es la persona correcta. No existen coincidencias. Si a usted le han dicho: no existen casualidades, existen causalidades, son enseñanzas espiritualistas. Otra enseñanza u otra ley de la espiritualidad es que lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. Acéptala, aprende de ella y desecha lo que no te sirve. Qué padre, ¿no? Se escucha muy. ¿Y ha escuchado usted aquella frase que dice: el hubiera no existe? Bueno, pues en realidad es verdad, pero es una enseñanza espiritualista. Obviamente, algunos no se resignan al no existe, no aceptan el hubiera no existe, sino se resignan y dicen: pues ya que. La 4ª ley de la espiritualidad es que cuando algo termina, cierra ciclos. Y hay algunas frases bastante interesantes en la espiritualidad. Una: sepa entonces que el cuerpo es simplemente una prenda de vestir. Venga en busca del usuario, no del manto. Y habla de la esencia interna. Otra de la filosofía de la espiritualidad es: orar es hablar con la parte más profunda de nuestro ser, y meditar es escuchar su respuesta. Cuando el cristiano, cuando el Hijo de Dios ora, no ora consigo mismo. Eso lo hacía el publicano, ¿se acuerda? Que oraba consigo mismo, con su autoestima, con sus buenas obras, con su autorrealización, con su autojustificación y autosuficiencia. Cuando decía: Señor, te doy gracias porque no soy como fulano, ni como mengano, ni como perengano. Cuando el Hijo de Dios ora, no habla consigo mismo, habla con Él. Otra de las filosofías de la espiritualidad. Espiritualidad es cierto estado de conciencia. Es un
estado de gracia que uno obtiene de su propio corazón y que debemos encontrar por nosotros mismos. Mire, ahorita se está popularizando mucho una frase en redes sociales que dice que la verdadera religión es ser buena persona. Ojalá y que la religión nos llegase a transformar. Dice Bill Bright en uno de sus muchos libros de su liderazgo y ministerio estudiantil, dice que como es el hombre cuando nadie lo ve, cuando nadie sabe, cuando está solo, eso es lo que verdaderamente es el hombre. Y Proverbios dice, como es el pensamiento del hombre, así es la persona. ¿Por qué? Porque no hay buenos en este mundo. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre va de continuo al mal. Eso lo vamos a ver para finalizar. Carl Jung, un terapeuta muy famoso que hablaba de espiritualidad, dice, solo se volverá clara tu visión cuando puedas mirar en tu propio corazón. Porque quien mira hacia afuera duerme, quien mira hacia adentro despierta. De acuerdo, Carl Jung era una autoridad en su disciplina. Era un catedrático en la espiritualidad, pero no en la vida cristiana, mis hermanos. No en la vida espiritual. Deepak Chopra decía, religión es creer en la experiencia del otro. Espiritual es crear y tener tu propia experiencia. Esa es la espiritualidad. La religión es, pues yo vi lo que pasó en aquel, yo vi lo que pasó en aquella, y yo creo lo que le sucedió a aquel. Pero la vida espiritual es que tú busques tu propia experiencia religiosa. Ahora bien, ¿por qué nosotros, como pastores, no aprobamos la espiritualidad? Mire, dice el apóstol San Pablo en Colosenses, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, sepultados en Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra ustedes y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, tengamos cuidado de lo que escuchamos en predicaciones. Cantidad de veces yo he escuchado en internet, me preguntaba mi hijo, papá, ¿qué predicador escuchas tú? Y yo le mencionaba algunos predicadores que conocí en YouTube, muy buenos, con una enseñanza espiritual tan profunda, con una llenura al espíritu y al intelecto. Rayos, mis hermanos, como debe de ser una predicación cristiana, que satisfaga mi corazón, que me haga sentir cuando estoy mal, que me haga ver cuando estoy mal, que me confronte con la realidad espiritual, pero que también llene mi intelecto, que satisfaga mi intelecto, no que me diga que crea que aunque la Biblia diga lo contrario. Y le mencionaba a muchos de ellos, algunos muy populares. Decían, hombre, la predicación de fulano, preciosa, la predicación de sutano, preciosa, la predicación de mengano. Y a veces escuchamos, hermanos, mucho sofista teológico. Algunos me entenderán lo que menciono, o que quiero decir cuando hablo del sofismo. El sofismo, en el tiempo de los filósofos griegos, eran pues cualquiera que no sabía de filosofía y que se ponía a platicar de lo que no conocía.
Y entonces se les comenzó a llamar sofistas. Y hay mucho predicador en internet que no sabe lo que está hablando, mis hermanos, con el debido respeto. Pero hay muchos hermanos que tienen una enseñanza preciosa, profunda, didáctica, pedagógica, hermenéutica, exegética, teológica, de un nivel intelectual precioso, mis hermanos. ¿Qué es entonces la vida espiritual? La vida espiritual no, escuche bien, no es un conjunto de reglas. Cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador, no me dijeron, puedes hacer esto, pero no puedes hacer esto. A mí no me lo dijeron. A medida de que fue pasando el tiempo, dice mucha gente que cuando comienza a ir a una iglesia cristiana, les prohibimos hacer muchas cosas. Yo no a nadie mire, pregúntele al remanente, que es el grupo que estamos pastoreando. ¿A quién le hemos prohibido emborracharse? ¿A quién le hemos prohibido hacer esto o aquello o aquello o aquello o aquello o aquello? A nadie. No lo prohíbo yo. Para fomentar la vida espiritual, hay un libro, una brújula, una guía que nos da una dirección para fomentar esa vida espiritual, la Biblia. Pero yo no prohíbo ninguna conducta. Es más, usted puede escuchar una predicación con el remanente y es más factible que yo prohíba una conducta con alcances psicológicos que una conducta que te traiga problemas espirituales y teológicos a una persona. La vida espiritual no es de reglas, mis hermanos. Lamentablemente, muchos compañeros de ministerio predican un cristianismo de haz esto y no hagas aquello. Y entonces, cuando alguien predica un cristianismo de haz esto y no hagas aquello, vemos la fe o la vida espiritual como una ecuación matemática. La gracia salvadora de Jesús, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, más hacer cosas buenas menos hacer cosas malas, nos trae una vida espiritual, y no es así. La vida espiritual no me la trae lo malo que yo deje de hacer. La vida espiritual no me la quita lo malo que yo deje de hacer. La vida espiritual no me la quita lo malo que yo haga. La vida espiritual no me la quita que yo haga buenas obras. La vida espiritual no me la da que yo haga buenas obras. La vida espiritual me la dio Jesucristo, porque Él murió por mí, por ella, por él, por ella, por aquellos, hace cerca de 2000 años, en la cruz, en un monte que se llamaba el Gólgota. Por eso tenemos vida espiritual, porque un día entendimos aquel pasaje de aquella consejería muy personal que Jesús le dio a Nicodemo, donde le dijo: si no naces de nuevo, no vas a entrar en el reino de los cielos. Y entonces aquel hombre dice: pero ¿cómo? Si ya estoy viejo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y Jesús le dice: mira, lo que es de la carne, carne es, pero lo que es del espíritu, espíritu es. Y, hermanos, vencimos el orgullo y dijimos: Señor, quiero nacer de nuevo. Quiero nacer para vivir en tu voluntad. Quiero nacer para vivir en tu camino y no vivir bajo mis propias indicaciones de moral, las propias enseñanzas que me dieron en casa. La mayoría de las personas tienen tantos problemas como para todavía preocuparse por reglas que no se encuentran en la Biblia, mis hermanos. La vida espiritual produce una acción cíclica. Cuando una persona nace de nuevo, la religión es de obras.
de que me porte bien, de que me vean, de que haga ciertos rituales, de que lleve a mi niño. Decía mi papá, cuando yo era chico, decía mi papá de los hermanos, de los hijos de Dios, de los cristianos, de los aleluyos, que tenían a sus hijos como los animalitos porque nunca los habían llevado a bautizar. Y yo pensaba que iba a decir eso de mis hijos. La Biblia, hermanos, es muy específica al hablar del bautismo. Es muy clara cuando habla de bautismo. Pero la religión católica de eso se preocupa, de rituales, de ceremonias. La espiritualidad se enfoca en una meditación interna para que haya un cambio interno. Pero la vida espiritual, por la gracia de Jesucristo, por el sacrificio que hizo aquel carpintero hace 2000 años, reconoce su insuficiencia, reconoce su naturaleza, que va de continuo al mal, reconoce que es culpable, y cuando reconoce y nace de nuevo para vivir en la voluntad de Dios, comienza un cambio interno. Y luego ese cambio interno le trae una revolución. Comienza a mostrarle a través del conocimiento bíblico, del discipulado, de la experiencia de otras personas, comienza a mostrarle cuál es el camino y cuál es el crecimiento espiritual que debe de tener, y entonces trae un cambio externo. No busca solo un cambio interno y ¡pum! O sea, no vale con que digamos, pues sentí bonito. Eso no es vida espiritual, eso es espiritualidad, mis hermanos. Obras externas es religión. Cuando la gente dice, fui a la iglesia y sentí bien bonito, pero cuando salen siguen siendo igual de sinvergüenzas, entonces estamos hablando de una espiritualidad. No está efectuándose un cambio, solamente siente bonito internamente. Pues aunque sienta bonito, hermanos, la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. No, pero es que yo sí creo en Dios. Bravo, también los demonios creen en Dios. Y dice la Biblia que el efecto que produce en los demonios el creer en Dios es miedo, es pánico. Por eso dice la Biblia que los demonios creen en Dios y tiemblan. Y dice la Biblia que en el ser humano la fe debe traer como resultado obras, una transformación en la forma como vivimos. Y si no, esa fe es espiritualidad humana, es religión chafa, y entonces no hay una vida espiritual. La ecuación de la que yo les hablaba hace rato, mis hermanos, en cuanto a la justificación que Dios da, Jesús, hermanos, debemos de subrayarlo, condenó la religión. Subrayo lo que he estado hablando en otras ocasiones. Jesús no tuvo problemas con las prostitutas, ni con los ladrones, ni con los hechiceros. No. Tuvo problemas con los religiosos. Y el apóstol Pablo tuvo problemas con los religiosos. Desgraciadamente, hasta la fecha, el pastor que predica la palabra de Dios tiene problemas con los religiosos, incluso los religiosos de su iglesia. Aquellos que buscan una acción externa únicamente, sin que haya una transformación interna. Por eso Jesús los condena, mis hermanos. Y Él promete una libertad a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Una libertad para decidir, una libertad para sentir una paz que no viene de la meditación, que viene cuando reconocemos que hemos hecho cosas malas y que Cristo es el único que puede transformar a nuestros corazones. Entonces, cuando una persona acepta la fe, la gracia salvadora de Cristo, recibe una vida nueva. Y aunque sigue con su mismo cuerpo, su corazón y su mente son transformados. Y hay una exhortación en Romanos que dice:
no se conformen a este siglo, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Y entonces podemos entender que la religión es el esfuerzo del ser humano por acercarse a Dios. Pero el cristianismo, que viene de Cristo, es el esfuerzo de Dios para acercarse al ser humano. Uno depende de sus obras, el otro depende de lo que él hizo. La vida espiritual, mis hermanos, no se centra en mí, aunque algunos predicadores cristianos tengan al hombre en el centro. En los próximos días vamos a estar hablando de la metafísica, la confesión positiva y las doctrinas de la New Age, y cómo se están predicando hoy en día desde los púlpitos. Pero aunque muchos predicadores tienen al hombre en el centro, la vida espiritual tiene a Cristo, no al hombre, en el centro. Y sabe una cosa, así como la espiritualidad tiene leyes y se queda en una pura acción de meditación interna, la vida espiritual también tiene 4 leyes. Se las digo y con esto terminamos. Primera ley: Dios le ama, no importa lo que yo haya hecho. Y Dios le ama tanto que tiene un plan y un propósito para su vida. Dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Segunda ley: Dios le ama, pero usted y yo somos malos, somos pecadores, somos ruines. Y esa actitud ruin, ese pecado, hacen que estemos separados de Dios. Y esa separación no permite ni conocer ni experimentar el amor de la primera ley. No podemos entenderlo. Por eso el drogadicto se mete más en la droga y el alcohólico más en el alcohol. Por eso la gente que vive en desesperanza prefiere el suicidio que buscar a Dios. Porque lo ruin de nuestro corazón hace que no percibamos la primera ley, que dice que Dios nos ama y que tiene un plan maravilloso para nosotros. La tercera ley: aun cuando el hombre es pecador y está separado de Dios, Dios, sabiendo que no lo íbamos a poder conocer, envió a su Hijo Jesucristo en provisión para el pecado. Y entonces, cuando yo iba a ser condenado y estaba aquí sentado en el banco de los acusados para ser condenado, Jesús me toma del brazo y me dice: yo te perdono y voy a tomar tu lugar de condenado. Me sienta donde están los justos y Él se pone aquí para recibir el castigo que yo y usted merecíamos. Es decir, Jesucristo es la única provisión de Dios. Solamente a través del sacrificio, por fe en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, podemos experimentar que Dios nos ama y podremos entender el amor de Dios, que es la primera ley. La ley número 4: individualmente debemos de recibir a Cristo como Señor y como Salvador para poder conocer. Solamente recibiéndolo, solamente pidiendo perdón, solamente reconociendo que hemos hecho lo malo, no nos salva, y que la espiritualidad no nos salva y nos hace ególatras, egoístas y autosuficientes. Solamente en ese arrepentimiento podremos experimentar el amor y el plan de Dios, que, repito, es la primera ley. Por eso esta es la diferencia, querida iglesia, mis hermanos: espiritualidad, religión y vida espiritual. Yo le invito. Hace casi 30 años, pensando en el suicidio, viviendo en un montón de pecados y de prácticas y hábitos que no los platico porque me da vergüenza con mi familia y me da vergüenza platicarlo en cámaras, teniendo ninguna esperanza de vida, yo le dije a Cristo: Cristo, perdóname.
hubo aquí una revolución interna. Yo era una persona que practicaba la espiritualidad porque mi padre me enseñó la espiritualidad y la religión, pero ninguna de las dos me funcionaron. Cuando alguien me da un folleto en la calle y me dice Cristo te ama y quiere perdonar tus pecados, dije, funcionará en mí. Y me dijo, y te quiere dar una razón para vivir. Una razón para vivir que ni la religión ni la espiritualidad me había dado. Y sabe una cosa, funciona. Por eso hoy le invitamos, no deje para mañana. Este mensaje es muy importante porque podría ser el último que escuche. Le invito, le agradecemos, le invitamos a que se conecte a las transmisiones que hacemos aquí en Ribera del Quebar. Le agradecemos que nos haya permitido llegar a sus casas. Antes de despedirnos, si usted quiere buscar a Dios, haga conmigo esta oración. Señor, te doy gracias porque sé que tú me amas y que tienes un plan maravilloso para mi vida, un plan y un amor que no me ha dado ni la religión ni la espiritualidad, pero también sé que mi pecado, mi maldad hacen que no perciba ese amor. Hoy te pido perdón y reconozco que solamente por medio del sacrificio que tu Hijo Jesús hizo por mí, solamente gracias a la actitud que Cristo tuvo al tomar mi lugar, es que lo puedo percibir y lo puedo reconocer. Perdona mis pecados, te recibo en mi corazón. En el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración, póngase en contacto con nosotros. Queremos regalarle una Biblia o un Nuevo Testamento. Queremos instruirle en la vida espiritual. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Les mandamos un abrazo.